demostrará el principio de Pascal. Este dice que la presión que ejerce un fluido que está en equilibrio y que no puede comprimirse alojado en un envase, cuyas paredes no se deforman, se transmite una idéntica intensidad en todos los puntos de dicho fluido hacia cualquier dirección. ¿Por qué ocurre esto? Porque actúan dos fuerzas, la presión del agua y la presión atmosférica, que viene siendo el aire cuando introducimos el agua en la botella, ejerciendo presión en las paredes, mientras que en los agujeros la presión que actúa es la atmosférica, impidiendo que el agua salga. Y aquí la mayor presión es la de los orificios, de la boca y los de al lado, y eso hace que el agua salga. En este experimento mostraremos la ley de Charles, que dice que el volumen es directamente proporcional a la temperatura del gas. Si la temperatura aumenta el volumen del gas, este se inflará con él. Si la temperatura del gas disminuye, el volumen disminuye igual. Como se muestra en el ejemplo, el agua fría, bajando la temperatura, hace que se desinfle el gas. ¿Por qué ocurre esto? Cuando aumentamos la temperatura del gas, las moléculas se mueven con más rapidez y tardan menos tiempo en alcanzar las paredes del recipiente. Esto quiere decir que el número de choques por unidad de tiempo será mayor. Es decir, se producirá un aumento por un instante de la presión en el anterior del recipiente y aumenta el volumen. El émbolo se desplazará hacia arriba hasta que la presión se iguale con el anterior. Hola, mi nombre es Gerardo Reyes y en este videoproyecto de Física 2 hablaré sobre la conducción de calor o la transmisión de calor por conducción. Es un proceso de transmisión de calor basado en el contacto directo entre los cuerpos, sin intercambio de materia, por el que el calor fluye de un cuerpo de mayor temperatura a uno de menor temperatura que está en contacto con el primero. De acuerdo a los principios físicos de la termodinámica, es notable que la temperatura es algo que no es constante en los cuerpos, sino lo contrario. Se transfiere de uno al otro. La dirección es la misma, pues el calor pasa desde los objetos de mayor temperatura a los de menor temperatura, como antes lo había mencionado. Ahora vamos a ver unos ejemplos que pasan en la vida cotidiana acerca de este tema. Y aquí, que es el ejemplo número 1, pero no solo hay uno, sino hay varios ejemplos, como lo largo y los instrumentos para manipular carbón u otros objetos potencialmente muy calientes, como al hervir el agua la llama conduce el calor al recipiente y al cabo de un tiempo permite calentar el agua. Y aquí no solo se ve conducción, sino convección y radiación. La radiación está aquí, convección acá en el agua y conducción aquí en el asa, así como lo vemos en la siguiente imagen. Aquí podemos ver al ejemplo 2. El hielo en una taza de agua caliente se derrite por medio de la conducción de calor que tiene el agua hacia el hielo, derritiéndolo. También podemos tener el término calor específico. Se define como la cantidad de calor que necesita un gramo de una sustancia para elevar su temperatura en grados centígrados. Matemáticamente es igual a la capacidad científica de dicha sustancia entre su masa. Algunos químicos o algunos físicos estudiaron este fenómeno y concluyeron con cada uno una ley, como por ejemplo, Newton estudió este fenómeno y demostró que en el enfriamiento de cuerpos que no están demasiado calientes se cumple una ley sencilla. Según esta ley, implica la razón con que cambia la temperatura de un objeto es proporcional a la diferencia entre su temperatura y la del medio que le rodea. Es la temperatura ambiente.